Buenas noches, queridos compañeros, profesor. A continuación, yo quiero explicar mi trabajo del semestre, los estados de situación financiera de la empresa de lácteos Alquería en los años 2009 y 2008. Acá, como tal, tenemos los estados de situación financiera, los datos que como tal utilicé para hacer estos análisis. Entonces, acá podemos ver los activos corrientes, no corrientes, los pasivos corrientes, no corrientes y el patrimonio. Comenzaremos primero con el análisis vertical de los estados de situación financiera. El análisis vertical, que es lo que más busca, es comprender cómo está compuesto el activo, el pasivo y el patrimonio de una empresa. Básicamente, como tal, tomamos cada uno de los datos que están en los ítems y los dividimos en el total de cada uno, dándonos estos valores en porcentaje que podemos apreciar en esta parte, que para el 2009 en activos corrientes nos dio el 37,22%, en el 2008 nos dio el 38,06%, en activos no corrientes nos dio el 62,78% y en el activos no corrientes en el 2008 nos dio el 61,94%. Y estos dos en la suma de total de ecuaciones nos tendría que haber dado 100% como el dato que vemos al final. Acá también podemos apreciar la misma fórmula, y en los pasivos, pero ya en los pasivos corrientes y no corrientes, que en uno nos da el 39% y en el otro 37%. En el 2008 nos da el 48% y en el otro el 31,70%. En el patrimonio se hizo exactamente lo mismo. El total de las ecuaciones en este caso se tomó del pasivo y del patrimonio, dándonos que el 22% fue para el 2009 y el 19% en patrimonio fue para el 2008. Continuamos con el análisis horizontal de los estados financieros, que básicamente busca responder cuándo y por qué varía una determinada cuenta en los estados financieros. Aquí veremos la mención de la variación absoluta de los 2 años en cuestión, viendo si queda negativo o positivo para determinar si es una fuente o un uso cada uno de los ítems. En los primeros 2 años en comparación, la variación absoluta en los activos corrientes se dio una capacidad de más de negativos, o sea, más de fuente que de uso. En los no corrientes ya se dio más uso que fuente, ya que solamente tuvimos uno negativo, que eran deudores netos. En los patrimonios corrientes, en el pasivo corriente se dio en la variación absoluta solo un uso, de resto totalmente fueron negativos, que fue, no, disculpen, aquí ya la variación completamente cambia, ya la fuente serían los positivos y los negativos serían lo que es el uso. Y acá el único uso que tuvimos fue las obligaciones laborales. En la variación absoluta acá también tendríamos casi por iguales tanto negativos como positivos. Vimos, en el patrimonio se dio más que todo lo que fue la negación, que fueron también los negativos quedarían siendo usos y los positivos siendo fuente. Acá podemos ver otros ítems que estamos usando para el análisis, que son los estados de resultado. Acá podemos ver estos análisis, que son como las ventas, gastos operacionales, ingresos no operacionales, utilidad antes de la promoción de impuestos, provisión para impuestos sobre la renta y la evita. Diferentes tipos de datos con diferentes tipos de porcentaje que nos ayudarán también a sacar el análisis financiero. Comenzamos también a estos datos haciéndole el análisis vertical. Como tal, fue para saber el porcentaje de cada uno de los ítems, que fue como tal dividir en su total. Recordando así que estamos intentando comprender cómo estaban compuestos estos ítems. Comenzamos con el indicador de liquidez. Acá ya comenzaremos a utilizar todos los datos que hemos sacado hasta ahora. Como tal, tenemos acá 4 ítems: la razón corriente, la prueba ácida, la capital de trabajo y el test superácido. Comenzamos con la razón corriente. Como tal, nos indica la proporción de deudas a corto plazo, que son cubiertas por el activo cuya conversión no monetaria corresponde al vencimiento de deudas. Básicamente es el activo corriente dividido en el pasivo corriente, que nos da el 0,94 para el primer año y 0,78 para el segundo año. La segunda es la prueba ácida, que es un indicador usado frecuentemente para calcular la capacidad de una empresa de cancelar sus obligaciones
corrientes, sin contar con la venta de sus existencias. Este ya es un dato más considerado, tomamos el activo corriente y lo restamos por el pasivo corriente, que este está dividido en el inventario neto, dándonos el dato de 0,65 para el primer año y el 0,59 para el segundo año. Como tercero tenemos la capital de trabajo. Acá también tenemos en cuestión el activo corriente y el pasivo corriente. Esta sería la capacidad de una empresa llevar a cabo sus actividades con normalidad a corto plazo. Acá podemos ver que en este caso, en ambos años, el pasivo corriente fue mayor que el activo corriente. El test superácido como tal es la visibilidad que tiene el pasivo corriente sobre lo que es disponible, que acá en ambos años resultó ser el 0,1%. Continuamos con el indicador de endeudamiento, que básicamente es la capacidad que tiene la empresa, dependiendo de sus ventas, la capacidad que tiene de endeudarse. Acá tenemos como tal 8 ítems que tienen como tal básicamente una fórmula bastante similar. Todos se hacen división, más que todo sobre los pasivos y el patrimonio. Que esto como tal que busca es un referente financiero cuyo objetivo es evaluar el grado y la modalidad de participación de los acreedores de una empresa en su provisión. Al ver que el activo corriente pasivo da para el año primero 4 millones y para el segundo año da 22 millones, dando el segundo año una mejor manera de endeudamiento. Acá ya tenemos los indicadores de rentabilidad, que es básicamente medir la efectividad de la empresa que tiene en estos 2 años. Como tenemos algunos porcentajes, algunos buenos, algunos no muy buenos. Más que todo se dieron los mejores porcentajes en el segundo año, ya que el indicador de rentabilidad sirve para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos. De estas maneras contribuir a convertir ventas en utilidades. Como tal, toda empresa desea tener unas buenas ventas, pero también se tiene que tener en cuenta que esas ventas tienen que ser convertidas en utilidad para la empresa. No se pueden quedar estancadas de esta manera. Y según lo que nos da los indicadores de rentabilidad, es que para el segundo año la empresa de lácteos Alquería tuvo una mejor rentabilidad para convertir sus ventas en utilidades. Continuamos con los indicadores de actividad. Acá ya tendríamos que tomar más en cuenta todos los datos que hemos sacado hasta este momento y es para sacar el tiempo en días en lo que la empresa se demora en hacer ciertas cosas. Acá podemos de primeras el indicador de rotación por cuentas, que son los días que se demoró la empresa en rotar cuentas. Podemos ver que hay una gran diferencia entre ambos años. Mientras que en el 2009 se demoraron solamente 39 días, en el 2008 se demoraron 51 días. Como segundo tenemos los días de rotación de inventario. Como lo dice, es el tiempo en el que se tardó la empresa en rotar inventarios en efectivo. No hay mucha diferencia entre ambos años, solo se tuvieron un día de diferencia. Como tercero tenemos el ciclo de caja operativo. ¿Cuánto demoró en cobrar y cuánto se demoró en vender? Esto significa, como tal, que es el día de cartera por días de inventario. Básicamente es de los dos índices que acabamos de tener, que serían para el 2009 serían 63 días y para el 2008 serían 74 días. Menor tiempo en el 2009. Como cuarto índice tenemos días de rotación de proveedores, días que se demoraron los proveedores en rotar la mercancía a la empresa. Nuevamente en el 2009 tenemos un menor número de días en el cual esto se demoró, que fueron solo 33 en comparación con el 2008 que se demoraron 44. El ciclo de caja operativo neto son los días que tarda la caja en su ciclo neto. Como tal, no tenemos casi variación en ambos años. Ambos tuvieron un tiempo mínimo de 30 días. La rotación de activo total mide por cada peso invertido en activo cuando se generan ventas durante el periodo. Esto significa cuántas ventas pudieron tener en este caso la empresa. Ambas tienen un valor agregado similar, solamente se diferencian por muy poco medición. Pero igual, en el 2009 se tomó un porcentaje de mayor amplitud. La rotación del activo corriente mide por cada peso en activo corriente cuando se generan ventas durante el periodo. ¿Cuántas ventas nos hicimos? Fue el 6,90% en el 2009, mucho mejor que en el 2008.
La rotación del activo fijo mide por cada peso invertido en activo fijo cuando se generan ventas durante el periodo. Esto quiere decir que por lo invertido se tiene que ver lo que la empresa ganó. Nuevamente tenemos el 2009, el 409, mientras que en el 2008 solamente fue el 3,43. Podemos dar cuenta que hasta ahora, el 2009, fue un año en el cual la empresa Alquería estuvo mejor financieramente que en el 2008. Esto significa que va en aumento, o sea, va mejorando. La rotación de capital es la propia y largo plazo de las ventas de la empresa. La rotación del patrimonio, participación en las ventas de inversión de las propiedades. No tenemos mucha variación en este dato. La rotación del efectivo veces por el rota el ciclo operativo neto del periodo. Tampoco tenemos mucha diferencia entre esto. Y al final tenemos las compras, que es la información, que es una información de más, pero podemos ver que en ambos años fueron muy buenas las ventas, pero cabe resaltar que en el 2009 tuvimos más amplitud en este ítem. Podemos continuar con la generación de valor. Entonces lo que queremos saber aquí es en qué año como tal más se dio más la generación de valor financiero. La utilidad operativa después de impuestos nos puede dar este dato, que es la utilidad operacional que descuentan impuestos para determinar la verdadera utilidad operativa generada. Como tal, podemos ver que acá los datos entre el 2009 y el 2008 son bastante diferentes. En el 2009 la utilidad operativa fue de 21 billones 335 mil millones 636 mil, 60%. Mientras que en el 2008 solamente tuvimos el 15% de ese periodo. Vamos acá a destacar nuevamente que, reprendiendo la generación de valor, el 2009 fue generalizado valormente más sector. Hasta el final queremos descartar acá la WACC, que es como tal, es un promedio del costo del capital accionario y del costo de la deuda después de impuestos. Básicamente lo que hemos hecho, hemos podido llegar hasta aquí, que es básicamente lo que queremos saber de la empresa, qué tanto fue lo que pudo ganar y qué tanto fue lo que pudo perder. Si sus deudas fueron mayores que sus ventas y que si las ventas y las utilidades le hicieron un bien a la empresa. Fíjate como tal, preciso tener presente que si el WAC es inferior a la rentabilidad sobre el capital invertido, se habrá generado un valor económico agregado. Esto significa que si el webcam es menor a lo que se ha invertido durante la empresa en estos 2 años, significa que la empresa Alquería no está dando costos para todo lo que está pagando. En pocas palabras, significa que la empresa no está sosteniéndose a sí misma, en comparación está llena de deudas. Ya lo podemos apreciar. Hasta ahora la empresa como tal en estos 2 años no tuvo un porcentaje muy alto, pero tampoco estuvo por debajo de su capital. Como tal, en ambos años podemos reflejar que el 37 y 41% de los millones que se imputaron. Esto quiere decir que esta empresa durante estos años estuvo bien económicamente. Básicamente para esto hemos llegado al análisis financiero. Cabe destacar que la importancia de estos análisis es bastante, ya que nos da a entender que si nuestra empresa está teniendo algún problema, nos lo pueden hacer saber. Y si el error que estamos cometiendo se puede eliminar al siguiente año. Esta fue una explicación. Muchas gracias por su atención. Y cabe destacarle que esta información también puede ser aplicada a todo tipo de empresas, dependiendo de cuáles son sus actividades y cuál es su capacidad, ventas y pasivo y patrimonio. Muchísimas gracias y buenas noches.